Bueno, fisiología neuromuscular. Jóvenes, aquí unidad 2 no es tema 2, es unidad 1, tema 2. Ya hago esa aclaración. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es introductoriamente el músculo, ¿no? Que es como un motor que va a transformar esa energía química en energía mecánica, ¿no? Y ahí, ¿qué vemos? Ahí vemos una persona jugando béisbol. Y acá, ¿qué podrían ustedes intuir? ¿Qué es? Frío. Frío. Escalofríos. Frío. ¿No? Entonces, inicialmente cuando nosotros vemos aquí, este es un lanzador, ¿no? Es un lanzador, un bateador de béisbol. Él impacta, ¿no? La pelota y entonces ahí tiene que comenzar a correr, ¿no? Él corre, incansablemente. Entonces, una vez que él lanza, ahí nosotros tenemos una mecánica, que es lo que les decía, ¿no? Como él golpea la pelota y después corre. En todo momento ahí nosotros vemos la mecánica de los músculos, vemos el corazón, ¿no? La taquicardia incrementa, ¿no? Incrementa su tasa. Después, incluso hasta hay el nerviosismo, ¿no? Cuando ustedes están jugando, están haciendo alguna competencia, el nerviosismo que ustedes hasta lo sienten en el estómago, ¿no? Entonces, todo eso que ustedes ven en un conjunto, ¿no? Demanda lo que es músculo, musculatura. Ahí nosotros vemos lo que es contracción, por ejemplo, ¿no? O cuando nosotros abajo vemos esa figura de una persona que está de frío. Nosotros también sabemos de que el músculo necesita o es necesario para mantener la homeostasis de la temperatura del cuerpo. Cuando la homeostasis es amenazada, lo que habíamos visto en la parte anterior, ¿no es cierto? Hay condiciones, en ese caso una condición de frío, que es el de este joven, ¿no es cierto? Entonces, el encéfalo, que es el centro integrador, va a direccionar, ¿no? Para que nuestros músculos comiencen a temblar, intentando generar un calor extra, un calor adicional. Entonces, los músculos tienen dos funciones, movimiento y fuerza, podríamos decir así, ¿no? Introductoriamente, ahí nosotros vemos tres tipos de músculos, ¿no? Tres tipos de tejido muscular en el cuerpo humano. Músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. El músculo esquelético, como ustedes aquí observan, por ejemplo, ¿no es cierto? Unas imágenes de microscopía. Bien sabemos que el músculo esquelético está unido, ¿no? al tejido óseo, al hueso. Y bueno, nos va a facilitar, ¿no? el control de movimientos del cuerpo. Por otro lado, el músculo cardíaco, ¿no? Él se encuentra en el corazón, ¿no? en el tejido cardíaco, ¿no? Y va a ser el responsable de poder bombear la sangre por todo este sistema circulatorio. Ahora, nosotros observamos aquí que tanto el esquelético como el cardíaco muestran unas estrías. Por eso ambos son, miren, estrías. Entonces, por eso es que ellos son músculos estriados, justamente porque ellos muestran unas fajas, unos haces claros y oscuros que aquí en el microscopio se podrían observar porque son justamente figuras de microscopía. En el músculo liso, por ejemplo, el músculo liso es uno de los principales músculos, ¿no? De los órganos internos, de los tubos del sistema estomatognático, vejiga, ¿no? Incluso cardiovascular, los vasos sanguíneos. Y la principal función, en este caso de los músculos lisos,
va a ser generar un movimiento de las sustancias o los internas, ¿no? Que están por dentro. Entonces, cuando nosotros ingerimos, ¿no? En el sistema estomatognático, en el tracto gastrointestinal, va a tener que generar unos movimientos. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos el músculo esquelético. A ver, músculo esquelético, que para repasar, por ejemplo, el potencial de reposo de la membrana, ¿no? De las fibras esqueléticas, aproximadamente es 80 milivoltios, de 80 a 90 milivoltios. Muy parecido a las fibras nerviosas minimizadas grandes. La duración del potencial, en este caso del músculo esquelético, se puede decir que es de 1 a 5 milisegundos, ¿no? Mayor que lo que nosotros vemos en los nervios minimizados, en los nervios minimizados grandes, mayores. Y la velocidad de conducción, en este caso es de 3 a 5 metros por segundo aproximadamente. Menor que la conducción o la velocidad de las fibras nerviosas mielinizadas, que ya son mucho más rápidas, no son hasta 13 veces más rápidas. Y bueno, ya ingresando aquí en la estructura del músculo esquelético, ¿no? El músculo esquelético, para tener claro, ¿no? Ellos se contraen, ¿no? Dando una respuesta frente a una señal, ¿cierto? Una señal somática de un neuronio motor, porque ahí nosotros estamos hablando de un neuronio motor, que lo que va a hacer, va a iniciar una contracción. Ojo, no va a estar sobre la influencia de las hormonas. Veremos hormonas cuando nosotros hablemos liso, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay niveles de control también, diferentes, ¿no? Diferente en el cardíaco, en el liso. Ahora, el control primario que nosotros vemos aquí es una inervación autónoma, realmente. Lo que nosotros vemos en la estructura del músculo esquelético. Bueno, entonces aquí observamos en la figura, estos músculos esqueléticos están formados por numerosas fibras. Vean acá, ¿no? Son numerosas fibras, los diámetros varían entre 10 a 8 micrómetros. Ahora, cada una de estas fibras tiene unas subunidades pequeñas, ¿sí? Y nosotros acá vemos, ¿no? Que en todas estas estructuras, las células o fibras musculares van a obedecer un mecanismo de contracción. Y la unión de este músculo esquelético, aquí tenemos fascículos, ¿no? Las células o estas fibras están organizadas por fascículos, que es lo que ustedes ven acá. Sí. Y cada fibra muscular tiene además unas miofibrillas, que son todas estas. Estas miofibrillas contienen, ¿no? Lo que son los filamentos de miosina y de actina. ¿Quién hay más, miosina o actina? Nosotros tenemos más actina que miosina. Miosina son 1500 y actina son aproximadamente 3000 filamentos aproximadamente. Ambas son moléculas grandes. Son grandes moléculas polimerizadas, son proteínas y son básicamente responsables de la contracción. Y ahora, ¿cuál es la apariencia? Esa apariencia estriada que nosotros vemos en el músculo esquelético justamente es en función de esos haces claros y oscuros, ¿no? Que más adelante van a ver. Entonces, esos haces claros y oscuros no son más que interdigitaciones entre los filamentos de miosina y actina, ¿no? Y ahora, y tenemos aquí los sarcómeros. No. Todavía no vamos a ver este esquema de acá. Aquí nosotros vemos en un esquema, es como si nosotros pudiésemos dar continuidad a esta figura. Nosotros continuamos aquí con este gráfico. En este gráfico vemos, ¿no? Un músculo esquelético que está compuesto por tejido conjuntivo,
haces de fibras musculares, ¿no? Y aquí tenemos vasos sanguíneos, y además todavía aquí están los nervios. Cada fibra de músculo esquelético es una célula larga y cilíndrica que tiene varias centenas de núcleos, son multinucleadas sobre la superficie. Y esas fibras del músculo esquelético son las mayores del cuerpo, son creadas por la fusión de varias células musculares embrionarias. Entonces, esas fibras individuales de este músculo, paralelamente, de una forma longitudinal, ellos son envueltos, ¿no?, por este tejido, por un tejido conjuntivo, ¿no?, un tejido conjuntivo. Y entonces tenemos fibras colágenas, fibras elásticas, tenemos los nervios, ¿no?, aquí está conectivo, los nervios, los vasos, los haces, ¿no?, y el músculo íntegro por sí, ¿no?, por sí, está envuelto justamente en ese tejido conjuntivo que lo rodea. También tenemos ahí los tendones, hay músculos en los huesos subyacentes. Entonces, todo esto tenemos aquí, va a dar a las fibras musculares individuales. Y esas fibras musculares individuales van a contener, ¿qué? Contienen lo que es el sarcolema, los túbulos T, el sarcoplasma y nucleolos múltiples. Algo que se tiene que considerar, ¿no?, algo que hay que resaltar, por ejemplo, ¿no?, que es lo siguiente. Nosotros encontramos que se da diferente terminología. La terminología es diferente aquí, en lo que es músculo. Por ejemplo, en el músculo nosotros tenemos la célula muscular, el sarcolema, lo que era la membrana, lo que es la membrana celular, el sarcoplasma, lo que es el citoplasma, ¿no?, y el retículo sarcoplasmático, lo que es el retículo endoplasmático modificado, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí nosotros, continuando, esa es la terminología, jóvenes. Entonces, aquí nosotros continuando, sarcolema, ¿no?, que en todo caso el sarcolema es una continuación de estos túbulos T. Y ahora, estos túbulos T están ligados, están fusionados con el retículo sarcoplasmático. Y aquí tenemos el sarcoplasma, que por su vez está con las miofibrillas, las mitocondrias, los gránulos de glicógeno, y las miofibrillas, por su vez, acá vamos a ver todas estas proteínas, son proteínas, troponina, actina, tropomiosina, miosina, timina, nebulina, que son filamentos finos y filamentos gruesos, organizados justamente dentro de un sarcómero. Entonces, ahí es lo que nosotros podemos observar, ¿no?, dentro de estas proteínas accesorias, que en un momento las voy a detallar un poquito más. ¿Y cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad funcional fundamental? La unidad funcional fundamental es el sarcómero. El sarcómero está situado entre dos líneas, entre las líneas Z, acá tenemos línea Z, entre dos líneas Z, que son proteínas transversales que van a fijar la miofibrilla entre sí. Y está constituido por filamentos de miosina, que es lo que habíamos visto, de actina, que es la más numerosa, que están justamente, ellos quedan interdigitándose, ¿no? Entonces, ello va a permitir que esta miofibrilla tenga las fibras claras y oscuras. Ahora, las fibras claras, por ejemplo, solo contienen filamentos de actina. Esos son las claras, ¿no? Ellas contienen filamentos de actina. Y las fajas, digamos así, ¿no?, las fajas oscuras, o que son A, ellos contienen los filamentos de miosina, ¿no?, y las extremidades de los filamentos de actina. Y tenemos después la línea M, por ejemplo, ¿no?, que ella va a dividir el sarcómero por el medio
y contiene proteínas que se van a unir a las partes centrales de los filamentos gruesos entre sí. Bueno, y entonces aquí nosotros tenemos el sarcómero de la unidad funcional fundamental, ¿no? Que es lo que está, y está lo que habíamos visto antes, ¿no? Los ejes claros, que tienen filamentos de actina, los oscuros, que tienen miosina y lactina, la línea M. ¿Aló? ¿Sí? Doctora, se le acaba de cortar hace unos segundos. ¿Ya? A ver. Sí, se lo Lo último escucha. que mencionó fue ¿Esta lo de parte de las acá? proteínas. Sí, doctora, lo de las proteínas que mantienen a la miosina, como la titina. Ah, ya. Bueno, de las proteínas. Las proteínas nosotros las vamos a describir. Yo les voy a describir todas las proteínas que existen en sí en el sarcómero. Titinina, alfactina, todas las otras más adelante las vamos a ver. Proteína C, distrofina, las vamos a mencionar, ¿no? A grandes rasgos ahorita lo que estoy solamente mostrándoles son en el sarcómero lo que nosotros tenemos, ¿no? De las fajas claras y las fajas oscuras. Y aquí en el sarcómero, que es la unidad funcional, ¿no? La interacción, para que ustedes vean ya un poco en el esquema, ¿no? Las fajas claras, las fajas oscuras, interacción entre estos puentes cruzados, los filamentos de actina, ¿no? Cómo es que van a producir la contracción, que hay moléculas, ¿no? Hay moléculas justamente como la titinina, ¿no? Que mantienen, esas son unas moléculas filamentosas, que son las titininas, que ellas mantienen en su lugar los filamentos justamente de la miosina y de la actina. Y bueno, más acá vemos nosotros los filamentos delgados, las proteínas, y aquí por otro lado vemos, ¿no? De la miosina, las cabezas de la miosina. El mecanismo ahorita lo vamos a ver. Acá por ejemplo nosotros ¿qué tenemos? Ahí ya nosotros vemos el mecanismo general de la contracción, ¿no? Así, si nosotros tuviésemos que nombrar, ¿no? ¿Cómo se da? Nosotros tenemos el potencial de acción, ¿no? De un neuronio motor somático, ¿no? Entonces, después de ese potencial tenemos los canales de calcio, ahorita lo vamos a ver, la acetilcolina, hay un influjo de sodio. Aquí lo que nosotros vemos que esta unidad funcional va a generar justamente esta contracción a través de un mecanismo general de contracción, que tenemos el sodio, tenemos el potencial de acción, ¿no? Las uniones neuromusculares, el calcio que crea una alteración conformacional, se da la contracción y después también hay la contracción, hay la relajación, el relajamiento, digamos, de esto. Este retículo sarcoplasmático, que si ustedes bien se acuerdan, yo les dije, el retículo sarcoplasmático, ustedes lo pueden colocar en paralelo, ¿no? Lo que nosotros encontramos a veces en otro tipo de terminología, que es el retículo endoplasmático modificado, ese es el retículo sarcoplasmático en lo que es la musculatura. Entonces, los músculos esqueléticos, aquí, que en terminología es el retículo sarcoplasmático, ¿no? Modificado, desde luego, ¿no? Envuelve alrededor de cada miofibrilla, ¿no? Como si fuese, como si fuese un tejido que va a envolver. Este retículo, entonces, tiene túbulos longitudinales, que es lo que ustedes ven acá, y estos túbulos longitudinales liberan calcio. Y además están las cisternas terminales, las cisternas es como un depósito, ¿no? Que son regiones o zonas agrandadas en los extremos de los túbulos y van a concentrar y van a secuestrar también lo que es el calcio. Y aquí nuevamente ustedes ven las líneas, estas son las cisternas, no está tan claro el dibujo ciertamente, quizás el dibujo esté un poco más claro si nosotros lo vemos acá. Aquí no vemos los túbulos T, sarcolema, filamentos delgados, filamentos gruesos, cisterna terminal, retículos sarcoplasmáticos, y aquí tenemos las triadas, ¿no? Aquí sería lo de los túbulos T.
vemos claramente como en este retículo sarcoplasmático, por ejemplo, esos túbulos T, ¿no?, transversales, se aproximan a las cisternas, ¿no? Miren, estas de aquí son las cisternas, ellos se aproximan. Y ahí y hay un complejo que justamente va a estar formado por el túbulo T, más esas dos expansiones del retículo sarcoplasmático que nosotros conocemos como triada. Estas de acá son unas imágenes de unas células satelitales. Entre la lámina externa y el sarcolema de una fibra muscular se observan células alargadas, ¿no?, que son con núcleos también alargados, que tienen poco citoplasma, y también algunos gránulos citoplasmáticos, ¿no? Estas son denominadas las células satelitales. Entonces, las células satelitales son como los mioblastos, digamos, cuando ya llega a una edad adulta, y la capacidad de ellos es proliferativa y también de diferenciación celular. O, por ejemplo, cuando hay una ruptura o una lesión leve, ¿no?, en la fibra muscular esquelética, justamente estas células van a proliferar y se van a fusionar en la membrana celular con el sarcolema de la fibra lesionada, y de esa forma ellos van a reparar en parte esa lesión, ¿no? Entonces, generalmente estas células satelitales van a estar ahí, inactivas, inertes, y se van a activar cuando la fibra muscular tiene alguna lesión. Entonces, o de alguna forma está comprometiendo digamos, la capacidad del sarcolema, ¿no?, su contenido, y entonces ellas ahí se activan, ¿no?, para poder justamente crear esta reparación. Ahora nosotros vemos acá, por ejemplo, ¿no?, en la figura A, se utilizaron unos reactivos con la técnica de inmunofluorescencia. En este caso es con la benzimida. Aquí tenemos en la B, por ejemplo, hay una presencia de M-caterina también. Y acá se usa la desmina también para ubicar, para localizar. Y acá por otro lado tenemos un corte transversal, ¿no?, donde se muestra también cómo esta fibra estriada, ¿no?, que en este caso es la laminina, y esto verde se ve el contorno de esta célula satelital con la desmina, que es esta de acá propiamente, que es la verde también. Esas son las células satelitales. Allá. Y entonces, hay proteínas accesorias existentes en el sarcómero. Entonces, justamente para poder mantener, ¿no?, para poder preservar la eficacia y la rapidez de esta contracción muscular en lo que hablamos de músculo esquelético, se requieren, como ustedes saben, proteínas. Proteínas son necesarias en la biología para todo. En este caso, estas proteínas accesorias, lo que van a principalmente ayudar es para mantener estos filamentos delgados y gruesos en el sarcómero alineados con una función precisa. Y estas proteínas justamente van a regular incluso la distancia entre los filamentos delgados y gruesos. Ahora, estas proteínas accesorias aproximadamente están en un 20% de las proteínas totales de una fibra muscular esquelética. Es el porcentaje en el cual nosotros las encontramos, ¿no? El porcentaje total de una fibra muscular esquelética hay un 20%. Y entonces aquí nosotros podemos mencionar a la timina. La timina es una proteína grande, ¿no? Y cada una de estas timinas, por ejemplo, rodea los filamentos de miosina y los va a unir, los va a anclar a la línea Z. Y tiene una parte que es como espiral, como si fuese una parte espiralada, digamos así, ¿no?, como si fuese una espiral mismo, ¿no?, con una conformación como de resorte. Y esta va a continuar al filamento de la actina. ¿Para qué? Para contribuir en el ensamble con los filamentos gruesos propiamente dicho, ¿no? Después tenemos la alfa-actinina. La alfa-actinina es otra proteína, es una proteína
cortita, obviamente menor que la actinina, por ejemplo. Ella es bipolar. Ella organiza los filamentos de actina en forma paralela y los va a fijar y los va a anclar a la línea Z. Tenemos la nebulina, por ejemplo. La nebulina está acá. La nebulina es una proteína un poco más alargada, es un poco más dura, más rígida, no es tan elástica. Ella está adherida a la línea Z, ¿no? Después, ella, por ejemplo, va a ayudar a la alfa-actinina, ¿no? a fijar la actina a la línea Z. Y esta, básicamente, la nebulina, es una proteína que va a regular la longitud de los filamentos delgados durante la mecánica de la contracción muscular. La tropomodulina, ¿no? Ella es otra proteína fijadora de la actina. Ella es pequeñita, de todas las que hemos mencionado ahora, ella es la más pequeñita de las proteínas, ¿no? Y ella se va a adherir al extremo libre de la actina y va a formar como un casco de filamento, ¿no? Entonces, por eso es que a ella se le dice proteína de coronación, así se le dice, ¿no? Proteína de coronación, básicamente, ¿no? Porque justamente ella se adhiere al extremo libre de la actina y forma ese como un casquete, como un casco. La desmina, por ejemplo, es otra, aquí tenemos, la desmina, esta es una proteína que va a constituir un filamento interno, ¿no? Es una proteína que va a integrar como si fuese una malla alrededor de las líneas Z, y ella va a unir, ¿no? Las va a unir entre sí. Sarcolema, ¿no? Todas ellas juntas las mantiene unidas, básicamente, ¿no? Y ahí tenemos lo que son las células, o denomina las células especializadas de la membrana celular, que son los costámeros, en este caso. En las desminas tenemos los costámeros. Ella forma los enlaces cruzados, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un filamento dentro de ella, que es la plectina. La miomesina, por ejemplo, es otra proteína que también va a fijar lo que es la miosina, ¿no? Aquí ya está más ligada con la línea M. Aquí tenemos la proteína C, que es otra proteína fijadora también de la miosina ya, ¿no? La línea M también. Tenemos la distrofina también, que es una proteína grande, no tan grande como la actinina, pero también es más grande, por ejemplo, más grande que la alfa-actinina, por ejemplo, y está relacionada mucho con el componente externo de los filamentos de actina. Y la ausencia de esta proteína la relacionamos con la debilidad muscular progresiva, que es causada justamente por una enfermedad congénita, que es la enfermedad o la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? La ausencia de esta proteína. Esta proteína distrofina, ¿no? Por ejemplo, es codificada justamente por genes que pertenecen al cromosoma X, por lo que solamente lo padecen varones, ¿no? De esta enfermedad. Bueno, entonces ya ingresando acá, nosotros vamos con lo que es filamentos gruesos, filamentos finos, filamentos gruesos, aquí vimos, ¿no? En resumen, formado por proteínas de alto peso molecular. Aquí tenemos, en lo que es finos, proteínas está la actina, tropomiosina y la troponina. ¿Sí? Aquí ellos tienen un par de cadenas que son cadenas pesadas y dos pares de cadenas leves. Las cadenas leves van a formar, aquí no, las cadenas leves van a formar las cabezas de las miosinas, por ejemplo. En el caso de las gruesas, ¿no? Que estamos acá, actina, tropomiosina y troponina, esta actina, aquí, ¿no? Esta actina, por ejemplo, va a ser, ¿están consiguiendo ver el lapicito? ¿Consiguen ver el lápiz, jóvenes? Sí, Sí, doctora. sí, doctora. Ah, ya, perfecto. Entonces, la actina, por ejemplo, es una proteína polimerizada, ¿no?
y está aquí polimerizada justamente en dos filamentos como que estuviesen enmallados o torcidos. Y esta tiene un sitio de fijación. El sitio de fijación es para la miosina. Entonces, la troponina es un complejo, aquí vemos la troponina, justamente, es un complejo de 3 proteínas globulares, que en este caso es la troponina T, la I y la C, ¿no? La T, la troponina T, fija el complejo de troponina, la tropomiosina. La I, por otro lado, inhibe la interacción de la actina con la miosina. Y la C, ¿no?, fija el calcio. Obviamente para esto ya sabemos que el calcio va a sufrir una alteración conformacional, ¿no? Y entonces eso va a ocasionar que se desloque la tropomiosina y ahí permite la interacción de la actina con la miosina. Por otro lado, en los filamentos gruesos, ¿no?, que está conformado con proteínas de alto peso molecular, que son llamadas de miosina, tiene cadenas que están entrelazadas, que van a terminar, ¿no?, finalmente en unas cabezas globulares. Estas cabezas globulares tienen un sitio de fijación, ¿no? Terminan cadenas pesadas y terminan en cadenas leves, ¿ah? Por eso está acá cadenas leves. Entonces terminan en un sitio de fijación. Esta fijación es propia para la actina y es necesaria justamente para generar o para crear los puentes cruzados, además de que en ese sitio se fija y se va a hidrolizar el ATP, ¿no?, gracias a la ATPasa. En resumen, es esto de los filamentos gruesos y los filamentos delgados. Bueno, y aquí entonces nosotros sabemos, ¿no?, antes de todo, que la contracción muscular se denomina tensión muscular. Y que la carga es un peso o una fuerza que se opone a la contracción del músculo. Entonces, para todo eso nosotros necesitamos una mecánica. Y en esa mecánica de la contracción, nosotros tenemos una biología molecular de la formación y justamente de la liberación de un neurotransmisor, que en este caso, el neurotransmisor que nosotros vamos a hablar es de la acetilcolina, ¿cierto? Entonces, la formación y la liberación de la acetilcolina en la unión muscular básicamente se produce en algunas etapas, en algunas fases. Aquí, bueno, nosotros ya lo que ustedes habían visto, ¿no? Este es el músculo, el tendón, uniones neuromusculares, ¿no?, uniones motoras, miren, fibras musculares, aquí médula espinal, neuronio motor, ¿no? Nosotros tenemos, puede haber diferentes, no solamente dos, pueden haber diferentes, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las uniones neuromusculares, aquí, que sería esta de acá, una fenda sináptica, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, ven, ¿no?, mitocondrias, aquí ven vesículas, esas vesículas van a liberar algo. Nosotros sabemos que las vesículas definitivamente son pequeñas, son de 40 nanómetros de tamaño aproximadamente, hablando aquí en lo que es la biología de la contracción, ¿no? Y entonces acá nosotros tenemos, ¿no?, en el aparato de Golgi, pensando un poco más, ¿no?, de la motoneurona de esta médula espinal, por ejemplo, estas vesículas son transportadoras, ¿no?, obviamente han estado en el axoplasma, y estas van a ser transportadoras de un neurotransmisor. ¿Ellas están dónde? Están en el axón. Desde un inicio ellos han transportado, ¿no? Ellos han fluido del axoplasma, han fluido a través del núcleo del axón, desde el cuerpo celular, ¿no?, central de la médula espinal, hasta la unión neuromuscular en las terminaciones de las fibras nerviosas periféricas, y ahí ellas se van a acumular, muchísimas, ¿no? Entonces estas pequeñas vesículas en estas terminaciones van a estar en la placa motora, que es todo esto, es la placa motora. Entonces ahí en esta placa motora, o en esta placa terminal del músculo esquelético, que es esta de acá, es la placa, ¿no?, más o menos, que es la placa terminal del músculo esquelético, nosotros vemos el evento de que el neurotransmisor, que es la acetilcolina, sintetizada
en el citosol de esta terminación nerviosa, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Es transportada inmediatamente a través de la membrana, ¿no? De la vesícula, ¿no? Hasta su interior, donde se almacena en una forma concentrada aproximadamente hasta que esperen una alteración conformacional. Esa alteración conformacional, ¿no? Cuando llega un potencial de acción y llegue esta terminación nerviosa, ¿qué va a hacer? Va a abrir muchos canales de calcio. Esos canales de calcio en la membrana de esta terminación nerviosa, ¿no? Han sido activados porque son canales de calcio voltaje, ¿no? Calcio dependiente. Entonces son canales de calcio activados por voltaje, canales de calcio dependientes. Entonces, en consecuencia, lo que nosotros tenemos que la concentración de iones de calcio en el interior de esta membrana terminal va a aumentar, aumenta muchísimo, 100 veces, ¿no? Lo que estaba normalmente. Y entonces ahí tenemos que la velocidad, ¿no?, de fusión de las vesículas de acetilcolina con la membrana terminal, que es esta de acá, aumenta también. Esa fusión, ¿qué va a hacer? Va a hacer de que estas vesículas se rompan, permitiendo la liberación, ¿no?, por exocitosis, ¿no? Va a permitir que la liberación por exocitosis de este contenido, que en este caso es la acetilcolina, hacia la fenda sináptica, que es esta de acá, que es el espacio, ¿no? Este espacio sináptico. Entonces, cada potencial de acción habitualmente va a producir, aquí, ¿no?, que este es el potencial, va a permitir que cada una de estas vesículas que contienen, en este caso la acetilcolina, que es el neurotransmisor, vaya a liberar a la fenda sináptica. Obviamente, ¿qué tenemos? Que la acetilcolina, ¿no?, va a ser escindida por la acetilcolinesterasa en el ion de acetato y colina, y la colina se va a reabsorber activamente en la terminación neural para ser reutilizada y para formar una nueva acetilcolina. Y así una secuencia de eventos, ¿no?, que se van a producir. Ahora, el número de vesículas disponibles en esta terminación nerviosa va a ser lo suficiente para poder permitir la transmisión de solo uno de los miles de impulsos que nosotros observamos en ese nervio, ¿no?, hacia el músculo. Entonces, así es generalmente lo que nosotros vemos, ¿no?, lo que nosotros vemos en esta biología, básicamente. Y aquí tenemos la unión neuromuscular de acetilcolina. Observamos cómo ella tiene unos puntos de ligación, ¿no? Esos puntos de ligación son específicos para la acetilcolina. Una vez que se da esa ligación con la acetilcolina, nosotros vemos de que ese canal se abre y permite el ingreso de sodio, dando lugar a una despolarización. Entonces aquí va a haber despolarización de la membrana celular, abertura de canales de calcio también, y va a haber influjo de calcio, que es lo que vamos a ver más internamente. En el acoplamiento, excitación y contracción, aquí vemos justamente lo que estábamos viendo, ¿no? Un corte de lo que era la placa motora, ¿no? La placa terminal del músculo esquelético. Músculo. Entonces, todas las fibras musculares que están inervadas por el mismo axón van a formar lo que es la unidad motora, ¿sí? Todas ellas, que es lo que tenemos aquí. Este es un motoneuronio. Y aquí tenemos las uniones neuromusculares, y todo esto es una unidad motora. Ahora, cada fibra nerviosa se va a ramificar, ¿no?, diversamente, y va a estimular de 3 a varias centenas de fibras musculares esqueléticas. Y la terminación nerviosa forma con esta fibra muscular una unión, que es lo que se denomina unión neuromuscular. Ahora, el complejo de terminales justamente nerviosos que se imaginan en la fibra muscular
nosotros llamamos como placa motora, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Esta es la placa motora. Placa motora. Y ahí, frente a la placa motora, nosotros tenemos una forma general, ¿no? Que hay una secuencia en esta unión neuromuscular. Habíamos visto cuando yo les hablé de las vesículas, ¿no? Que había el calcio. El calcio generaba una alteración conformacional, porque ese potencial de acción se propagaba a lo largo de esta axón, despolarizando la terminación presináptica. Y esa despolarización va a impeler la abertura de canales de calcio voltaje dependientes, que es lo que habíamos visto acá, lo que les di en la introducción. Esa entrada de calcio, entonces, va a dar la liberación de este neurotransmisor, ¿no? Que fue sintetizado, ¿hacia dónde? Hacia el espacio sináptico. Entonces, ahí la acetilcolina se va a difundir en la fenda sináptica y se va a anclar o se va a fijar algunos receptores. En este caso, ¿qué receptor es? Receptores nicotínicos, en lo que es la contracción, ¿no? Y el principal efecto de la abertura de estos canales, aquí tenemos acetilcolina, aquí también tenemos receptores nicotínicos, y el principal efecto justamente de la abertura de esos canales, ¿no? Es el pasaje de grandes cantidades, como acá ya vamos a ver, el pasaje de grandes cantidades de iones de sodio para el interior de la fibra, porque esta ya es la fibra y eso de acá es el sodio que está ingresando. Y eso va a generar una alteración en el local del potencial de la membrana, que es lo que nosotros llamamos potencial de la placa motora. De la placa motora. ¿Sí? Justamente esa despolarización. Y eso es lo que va a causar, vamos a ver más adelante, la contracción del músculo. Ahora, después de que cada vesícula, nuevamente para que ustedes consideren, después de que cada vesícula ha sido liberada, ¿no? Nosotros tenemos que esta acetilcolina va a ser degradada en colina y acetato, porque la acetilcolinesterasa en esta placa motora justamente va a hacer que la colina retorne, va a retornar parte acá, a la terminación presináptica. ¿Por qué? Por el cotransporte de sodio-colina, que es lo que habíamos visto antes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que pueda ser creada una nueva síntesis de acetilcolina. Entonces, nos quedamos en esta diapositiva, en la diapositiva 19, jóvenes, terminando con esta de acá. Angie, por favor, tomas nota. Hasta aquí todo bien, ¿no? Todo claro, por favor, jóvenes. Sí, doctor. Doctora, hay un alumno que se llama